conocimientos para poder colaborar con el equipo de salud a poder hacer más llevadera esta enfermedad, que no solamente implica un problema de enfermedad para el usuario que la padece, sino implica un problema para la familia que tiene que afrontar por el apoyo social que le tienen que dar a estas personas que a veces llegan a la diálisis y tienen que estar yendo 3 veces al día a conectarse a una máquina para poder conservar su vida. Y también implica un problema económico, porque son enfermedades de costo altísimo. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Avanza. Muy bien. Estos son, miren, ustedes ya lo conocen, la anatomía del aparato urinario, ¿no? Que empieza en la parte superior con el riñón. Luego tenemos 2 conductos, ¿no? Que son los denominados uréteres. En el riñón es donde se forma la orina. Esta orina necesita ser eliminada porque contiene productos tóxicos. Entonces, el riñón forma la orina y la elimina al exterior a través de los uréteres. Y los uréteres depositan este contenido urinario en un órgano hueco que se llama la vejiga, ¿no? Y la vejiga, que tiene una capacidad, cuando esta es rebasada, impulsa los mecanismos de evacuación, se contrae y expulsa la orina a través de la uretra. Ese proceso de formación y eliminación de la orina es necesario que se produzca siempre para poder gozar de una buena salud. Cuando hay una patología en alguna parte de estas estructuras anatómicas, la orina no va a poder circular. Entonces la orina se va a quedar estancada. Entonces una orina estancada es una orina acumulada y se comporta como un medio de cultivo. Entonces se producen infecciones y se producen destrucciones del órgano o de la parte del órgano que está presumiblemente afectado. Entonces estas estructuras son importantes que ustedes las conozcan y que tengan en cuenta que la patología más frecuente del riñón es lo que está señalado a su mano derecha, es las hidronefrosis. Pero las hidronefrosis, hidro significa grande, nefro es riñón, riñón grande. No por tener un riñón grande decimos que estamos súper bien, no, al contrario. Implica que hay algo raro que está pasando, por los cuales el órgano, como mecanismo de compensación, entra en aumento de tamaño para afrontar esa demanda adicional que tiene, hasta agotar sus reservas. La patología más frecuente que hay en el uréter, por ejemplo, son los cálculos. Mucha gente sufre de cálculos. De repente alguno de ustedes sufre de cálculos. Son las denominadas piedras que hay. Y a nivel de la vejiga y de la uretra tenemos la incontinencia urinaria. Continúa, por favor. Si nosotros hacemos un corte, ¿no? Un corte histológico, miren, esta es la estructura histológica del riñón, ¿no? Tiene 2 partes fundamentales, que es la corteza renal, la que está señalizada con el número 1, y la médula renal, que está señalizada con el número 2. Es importantísimo esto. En la corteza renal se encuentra el elemento anatómico funcional del riñón, que es la nefrona. Por lo tanto, cualquier problema que haya a nivel de la corteza afecta a la nefrona y por lo tanto lleva a la disfunción renal. Mientras que en el componente medular, ustedes van a ver que está ahí la pelvis renal, en este caso que está identificada con el número 10, pero tiene, ¿no?, unas prolongaciones que ustedes las van a ver ahí y que en este caso están señalizadas con el número 8 y con el número 7. El número 8, estas prolongaciones son los cálices menores y los cálices mayores, ¿no? Porque viene en la corteza, se filtra la orina. Ya. Luego voy a contestar las interrogantes. En la corteza se filtra la orina pasa por estas estructuras que son las pirámides renales. Las pirámides renales llevan la orina a los cálices menores, a los cálices mayores,
y entran a la pelvis y lo transmite a través del uréter. Como les decía a ustedes anteriormente, en la diapositiva anterior decía, en el riñón se forma la orina, pero ¿en qué parte de esta estructura se forma? Es en la corteza renal. Y en la corteza renal se va a ir a la pelvis atravesando diversas estructuras, cálices menores, cálices mayores, ¿no? Pirámide renal. ¿Ok? Entonces, esta estructura histológica es muy importante. De aquí lo que ustedes tienen que recordar, ¿no? Es la corteza renal. Por la siguiente consideración que vamos a poner en la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Bien, miren, en la corteza renal se encuentra este componente que es la unidad anatómica y funcional de los riñones, que es donde se forma la orina. Se llama nefrona. En esa estructura, si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, que decía corteza renal, se encuentra esta nefrona. Pero la nefrona no es más que un ovillo capilar, es un ovillo capilar, ahí es un ovillo de muchos capilares, ¿no? De muchos capilares y que tiene sus partes correspondientes. Miren ustedes, está la parte denominada como glomérulo renal. Ese glomérulo es ahí el que va a permitir la depuración de los elementos que nosotros comemos y que son tóxicos. Y ahí se va a empezar a producir la orina. Este glomérulo, ¿no? Ahí está el glomérulo renal, y luego viene la otra estructura denominada corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal, que está constituido por el glomérulo, y el glomérulo a su vez tiene un revestimiento que es la cápsula de Bowman. Este es el denominado corpúsculo de Malpighi, ¿no? Aquí se forma la orina. Esta orina es transportada por un sistema tubular, un tubo contorneado proximal y un tubo contorneado distal. Y en esto se contornea hacia un asa de Henle, ¿no? Entonces, ¿qué procesos fisiológicos acontecen en la orina? La filtración glomerular. Se filtra, el glomérulo filtra los componentes, los que son tóxicos los filtra para poder eliminarlos, los que no son tóxicos los deja para que vayan a la circulación, se puedan absorber y se comporten como los elementos nutritivos que requiere el organismo, ¿no? Pero no tan solamente hay eso. Cuando la orina pasa al sistema tubular, ¿no? También el sistema tubular hace una reabsorción de aquellos elementos, ¿no? Que pueden haberse filtrado por el glomérulo, pero que son necesarios. Y si no, continúa con tu proceso de secreción tubular. Es decir, aquí hay 3 procesos grandes que quiero que ustedes tengan en consideración, ¿no? La filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Estos son procesos que se llevan a cabo en esta unidad anatómica funcional que es la nefrona. ¿Alguno de ustedes está haciendo preguntas? Miren, si quieren hacer alguna pregunta, ustedes me levantan la mano, por favor, y yo inmediatamente le voy a responder, ¿ya? Porque aquí el alumno Fabricio Rubén Calderón Eufrasio me pregunta: profesor, buenas tardes, ¿qué deficiencia tiene un paciente con doble sistema calicial? Entonces, es una anomalía congénita. Y el problema es que son gente que está muy predispuesta a infecciones repetitivas. Y las infecciones repetitivas de largo tiempo pueden llevar posteriormente a una falla renal, a una insuficiencia renal puede llevar eso. Ya, Fabricio, si estás conforme con la respuesta, si no, interviene levantando la mano. La siguiente pregunta, la siguiente diapositiva. Avanza, Connie. Estos son, miren, las vías urinarias. Ya hemos visto el riñón, ya hemos visto el corte histológico, y hemos visto que ahí está la unidad anatómica funcional que era nefrona. Entonces, hay vías urinarias que están dentro del riñón y están fuera del riñón. O sea, se llaman intrarrenales y extrarrenales. Las intrarrenales, de algún modo, ya los habíamos mencionado al hablarle a ustedes de los cálices menores y de la pelvis renal, ¿no? Vuelve un ratito, por favor, a la anterior.
Esto es lo que decimos. No, la anterior. Esta. Entonces, los cálices menores, los cálices mayores, no, que se evocan en la pelvis. Conductos intrarrenales. Continúa, avanza dos diapositivas. Avanza la siguiente. Ya. Entonces, esos son los tubos membranosos en los que se vierte la orina, que, como les decía, viene de la corteza renal. Esas estructuras anatómicas funcionales denominadas nefronas están en la corteza, ¿no? Y miren, uno anterior, por favor, Connie, y ya les había dicho, les había mencionado que cada riñón tiene 1.200.000 nefronas. Cada uno de ustedes tiene 1.200.000 nefronas, 1.200.000 unidades anatómicas funcionales. Y si tenemos 2 riñones, son 2.400.000 nefronas. Esta extraordinaria cantidad que tenemos funcionan adecuadamente. Si por algunos motivos falla uno, el otro compensa. Por eso es que por eso es que se permiten los trasplantes de riñones entre pacientes vivos, porque yo le puedo quitar un riñón a una persona y ponérselo a la persona que lo necesita, pero sí tienen que tener ciertos cuidados esa persona que ha donado un riñón, ¿no? Porque va a tener que evitar las infecciones, las enfermedades metabólicas, porque pueden afectar a su único órgano que ya le mantiene con vida. Los que tenemos 2 podemos darnos el lujo, entre comillas, de que se enferme uno, se atrofie, pero mientras al otro no le pase nada, seguimos nosotros sin ningún acontecimiento adverso. La siguiente. Si tienen alguna pregunta, me levantan la mano, por favor. De repente estoy corriendo muy rápido, de repente no me entienden, ¿no? O si me entienden, en buena hora. Y las extrarrenales son 2 conductos, como le digo, ¿no? Los uréteres, la vejiga y la uretra. Aquí, los uréteres, ya les he dicho, son 2 conductos, ¿no? Músculos membranosos, que van a conducir la orina que viene de la pelvis renal y la van a llevar hacia la vejiga. Estos son conductos que son permeables, que tienen que estar completamente libres para que la orina fluya adecuadamente, sin ninguna interrupción, y llegue a la vejiga. Y en la vejiga se empieza a acumular hasta una capacidad máxima de 300 a 400 centímetros cúbicos de orina. Cuando ustedes tienen necesidad de miccionar, es porque están alcanzando esa capacidad de volumen estancada en la orina, por lo cual le despierta el deseo de orinar. Y eso sale a través de la uretra, no solamente una consideración que por razones anatómicas, la uretra femenina es más corta que la uretra masculina. Y esa es una variación anatómica importante, porque este acortamiento de la uretra femenina en relación a la masculina la hace a la persona más susceptible a padecer de infecciones urinarias. Porque tiene una comunicación más rápida con la vejiga. Cualquier problema de afuera entra rápidamente el microorganismo en la vejiga y de ahí se puede difundir hacia arriba, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos sobre el aspecto anatómico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Continúa, por favor, Connie. Muy bien. Una de las patologías más frecuentes que nosotros tenemos, ¿no? Y se llama la urolitiasis, que significa la litiasis urinaria, más conocido con el nombre de tengo piedras en el riñón o tengo cálculos en el riñón. Esta enfermedad, si no la tratamos, puede llevar a infecciones repetitivas, puede llevar a problemas obstructivos, puede llevar a disfunción renal crónica a largo tiempo. Por eso es importante tratarla. Nosotros no queremos tratar al paciente ya con una insuficiencia renal crónica, porque ya su riñón está tan deteriorado. Queremos tratar la causa y evitar que llegue a ese estado. Y aquí dice, miren ustedes, constituye la tercera patología urológica más frecuente, después de las infecciones del tracto urinario y la patología de la glándula prostática, ¿no? Entonces, esas son las 3 condiciones más frecuentes. Infecciones urinarias. De repente, muchas de las damitas que están acá presentes ya han tenido una infección urinaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una patología común y es más frecuente en las mujeres que en los hombres, por esa variación anatómica que les he mencionado, ¿no? Los problemas
de cálculos que afectan fundamentalmente a personas económicamente activas, población joven económicamente activa, ¿no? Y como la esperanza de vida ha aumentado, ¿no? Entonces también la próstata empieza a aumentar conforme uno avanza en edad y empiezan a aparecer sus problemas, ya sean inflamatorios u obstructivos. La próstata crecida también produce obstrucción, ¿no? Y al obstruir, impide que la orina se elimine, daña las estructuras anatómicas y puede llevar a insuficiencia renal. Por eso es que le decimos a los pacientes con próstata crecida que se tienen que operar, porque ellos tienen tendencia a hacer una uropatía obstructiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la urolitiasis? Bueno, su mismo nombre lo dice, lito es piedra, la presencia de cálculos, ¿no? En cualquier parte, señores, en cualquier parte del tracto urinario. En la primera diapositiva hemos visto la estructura anatómica del sistema urinario y en cualquiera de esos componentes pueden aparecer litos. Se forman en el riñón y de acuerdo al tamaño pueden migrar hacia el uréter o pueden seguir migrando hacia la vejiga y por último hacia la uretra. En cualquier parte del sistema urinario podemos tener cálculos. Y estos cálculos se caracterizan por dos situaciones. Son carbonato de calcio, ¿no? O carbonato de fosfato de calcio, que son cálculos radioopacos y se pueden ver a una simple radiografía de tórax, de abdomen que podamos tomar. O pueden ser cálculos de cuyo componente es ácido úrico. Y en aquellos casos, estos no son radioopacos, no son radiotransparentes. Le toman una placa y no se ve nada. Pero eso no quiere decir que el paciente no tenga piedras. Pregúntense si tienen un paciente, como ahora vamos a ver con la sintomatología clásica, ¿no? ¿Cómo definimos, cómo sabemos que un paciente tiene urolitiasis? Y cuenta con una placa de abdomen negativa, no es decir, no tiene cálculo, no. Acuérdense que el ácido úrico es radiotransparente, por lo tanto no lo van a evidenciar en una placa radiográfica. Pero el cálculo cuyo componente es calcio sí se va a evidenciar. Entonces, esta es la patología. Continúa, por favor. Entonces, cuando aparece esta patología, esta es la historia. Miren, hemos dicho que hay un cálculo. Ese cálculo puede permanecer quieto en alguna parte del sistema excretor, sobre todo en la parte de arriba, en la pelvis, en los conductos de los cálices menores o mayores, o puede estar en movimiento. Se desprende una piedra y empieza a migrar. Cuando el cálculo está en el parénquima renal, ¿no? Y no se mueve, entonces la persona que lo padece nunca va a presentar síntomas. Entonces puedo tener yo cálculos sin tener síntomas, sí, pero siempre y cuando no se movilice. Como acá dice en este diagrama, litiasis renal fija en el sistema excretor o papila, es asintomática. Ya la mayoría de las litiasis son diagnosticadas de una manera accidental. O puede acontecer, jóvenes, que en algún momento el paciente empieza a orinar una orina de aspecto hemático, de aspecto sanguinolento. Entonces, pueden haber personas que van a decir, yo he ido al baño y he orinado sangre. Oiga, pues entonces usted tiene cálculos. No, nunca he tenido cálculos. Nunca, yo soy un hombre sano. Puede en algún momento, ¿no? Por la erosión que hace sobre el endotelio, ¿no? Lesionar vasos y aparecer esto como hematuria, sin dolor. Pero cuando el cálculo empieza a migrar en alguna parte, el síntoma principal y que va a permitir reconocer a estos pacientes es el dolor. Es un dolor que se describe como un dolor que acontece en la región lumbar, ya sea derecha o izquierda, dependiendo del lado afectado donde se encuentre el cálculo. Es un dolor de tipo cólico, el sujeto siente como que me está retorciendo y que viene de la parte lumbar hacia la parte anterior y hacia la parte anterior del abdomen y se irradia en función de los genitales. Señor, ¿tiene dolor? Sí. ¿Dónde tiene dolor? En la espalda, doctor. Y se me viene hacia adelante.
y el dolor se queda ahí o se va a algún sitio. No, el dolor ahora está a la altura de mis testículos. Esa historia, jóvenes, es la historia natural del dolor. Es un dolor muy intenso que puede llevar a la aparición de vómitos, que puede llevar a la aparición de colapso por el dolor, ¿no? Entonces, cuando hay necesidad de dolor, inmediatamente usted pregunta, ¿y su orina está orinando? ¿De qué color es? Es muy probable que la persona que tenga cálculos diga, mi orina está turbia. También noto que mi orina está turbia. Mayor evidencia de que la persona puede padecer de cálculos renales. ¿Ok? Entonces, es la historia, y este es un dolor muy intenso, jóvenes, muy, muy intenso, que muchas veces lleva al examinador a pensar que la persona puede tener otra cosa. Miren, cuando yo era estudiante y hacía mis emergencias, este caso lo recuerdo en el Hospital Carrión, emergencia, 2 de la mañana, llegó una persona joven gritando desesperadamente que quería atención, clamaba por atención, y bueno, en ese momento no se le pudo atender de una manera rápida, y el hombre empezó a golpearse desesperadamente la cabeza contra la pared. Entonces algunos dijeron, es un loco, pues. Pero no, después la historia demostró que el paciente estaba sufriendo una litiasis renal desplazable. Es tan intenso el dolor, ¿no?, que muchas veces lo lleva a las personas a tomar otro tipo de actitudes que puedan confundir al examinador y por lo tanto desviarse del diagnóstico principal. Es un dolor muy intenso, muy, muy, muy intenso. Como dice ahí, dolor súbito, brusco, intenso y que no mejora con el reposo. ¿Ya? Entonces, eso es. Unas consideraciones. Muchas veces el dolor que viene por la fosa ilíaca derecha y se va hacia los genitales puede pasar por la zona pendicular. Muchas veces el paciente viene refiriendo dolor en la zona del apéndice y quien no está avisado de esto puede confundir una litiasis renal con una apendicitis y operar al paciente y no encontrar ninguna patología en el apéndice. Siempre recordar que en la fosa ilíaca derecha hay 3 patologías. Puede ser una apendicitis, puede ser una litiasis renal o puede ser una patología ginecológica, una anexitis, un quiste de ovario a pedículo torcido, un quiste torcido. Eso puede dar dolor en la fosa ilíaca derecha. Y esto se los menciono porque generalmente de 10 casos de dolor en fosa ilíaca derecha, 9 son apendicitis y 1 no lo es, ¿no? Bien, entonces, continúa, por favor. Bien, entonces, esto es solamente para graficarles cómo es el dolor súbito, brusco, intenso, que genera gran ansiedad y que a gritos el paciente reclama que le pongan un analgésico. Pónganme algo, cálmeme ese dolor. Entonces, lo predominante del cuadro clínico es el dolor. La siguiente. Bien, entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico? Vean ustedes, ¿cómo hacemos un diagnóstico de este tipo de afección? Primero por el examen de orina, hacemos un sedimento urinario, ¿no? El examen de orina te va a dar, ¿no? Si tú tienes una orina, normalmente nosotros tenemos 3 a 5 hematíes por campo. Si ustedes tienen más allá de 5 hematíes, tienen 10, 15, ustedes tienen que decir, esta es una hematuria microscópica, porque la persona no lo está viendo. Entonces tienen que preguntarse por qué está eliminando hematíes por la orina. ¿Dónde está el problema? ¿Ya? Y aquí una consideración cuando estamos sospechando litiasis urinaria en pacientes de sexo femenino. Y le vamos a pedir un examen de orina, siempre hay que tener el dato si el paciente está arreglando o no está arreglando. Porque si está arreglando, ustedes van a tomar una muestra de orina contaminada con sangre, que es producto de las vías genitales, y van a decir, y le va a confundir el diagnóstico. O sea, en la mujer siempre hay que preguntar si está o no está arreglando para que tenga significado
la presencia de sangre en orina. ¿Ok? ¿Qué otro elemento tengo yo para diagnosticar urolitiasis? Las placas de abdomen. Como ya les había mencionado, ¿no? Hay cálculos radioopacos y hay cálculos radiolúcidos, radiotransparentes. Los de óxido úrico y los de calcio, ¿no? Una placa de abdomen de un paciente con un cuadro clínico sugestivo de urolitiasis no elimina el diagnóstico por las consideraciones que ya le he puesto. Entonces, frente a eso, mejor recurren a una ecografía abdominal, que tiene sus ventajas la ecografía renal, porque ahí sí pueden ustedes evidenciar los cálculos de naturaleza de ácido úrico. Porque la ecografía sí se puede hacer en pacientes embarazadas y de litiasis renal, cosa que no podemos aplicar en una paciente un examen de radiografía, ¿no? Porque puede ser nocivo para el producto de la gestación. Y en otros casos más extremos, se hace la tomografía de abdomen, que es la mejor prueba, pues, donde vamos a visualizar prácticamente todos los cálculos. Como historia, ya en mis años de formación, se hacía la urografía intravenosa, ¿no? Se inyectaba una sustancia de contraste, se veía su eliminación a través de la orina y se identificaba el sitio donde estaba el stop, ¿no? El stop. Ahora eso ya está en desuso, ¿no? Por los riesgos que tiene, por la toxicidad del tóxico, ¿no? Y que puede precipitar insuficiencias renales. Entonces, cuando ustedes quieren hacer diagnóstico, el cuadro clínico, el cuadro radiográfico, el cuadro ecográfico y el cuadro de tomografía son elementos de apoyo diagnóstico para asegurar la presunción inicialmente establecida. ¿Y cómo lo tratan? Lo tratan ustedes, tienen que calmar el dolor, señores. Calman el dolor con antiinflamatorios no esteroideos, si no calma con eso, con antiespasmódicos, y si no calma con eso, recurre al uso de opioides. Eso es para calmar el dolor. Antieméticos es si es que el paciente está vomitando. Si no hay vómitos, no hay necesidad de poner antieméticos. Y adicionalmente a eso, señores, hidratamos al paciente. Le decimos que beba mucho líquido para poder estimular formación de orina y por lo tanto facilitar la migración del cálculo. O una dieta, dependiendo del análisis de la piedra eliminada, no vamos a limitar o vamos a evitar los productos lácteos, ¿no? O vamos a limitar o evitar el uso de las vísceras para los casos de ácido úrico. Que haga ejercicio, que camine, que corre, que salte, que vaya haciendo ejercicio. ¿Para qué? Para posibilitar el desplazamiento del cálculo y por lo tanto se puede eliminar. Siempre tener presente la probabilidad de dar antibióticos en caso del paciente presente fiebre, porque eso nos está dando un indicio de que ya pudiera estar infectado. Si el examen de ecografía evidencia que el paciente tiene unos cálculos menores de 5 milímetros, este paciente puede ir hacia la eliminación extracorpórea del cálculo. Es decir, aplicamos sonidos, ¿no? Y hacemos que desintegramos la piedra que está dentro del urete, la convertimos en arenilla y como arenilla se elimina por el sistema urinario. Si la piedra es mayor de 5 milímetros, ese paciente hay que abrirlo, hay que hacerle una pielolisotomía para poder sacar el cálculo. Ese es el tratamiento es quirúrgico. O sea, el tema no es la ecografía, ya sí tiene cálculo, no. Siempre presten atención al tamaño. Y con el tamaño, ustedes pueden indicar si este va a continuar con un tratamiento médico o quirúrgico. ¿Ok? Entonces, esto a grandes rasgos he tratado de sintetizar para después centrarme en el aspecto nutricional, que es la parte que les interesa, pero no puedo centrarme en el aspecto nutricional si ustedes no conocen esto. Ustedes son los que van a estar, ustedes son parte de un equipo de salud y tienen que conocer esas cosas básicas, porque nuestra población acude a ustedes muchas veces, ¿no? Acude a ustedes muchas veces y ustedes tienen que tener un conocimiento básico para poder orientar dónde posiblemente va el paciente. Entonces, esto sobre esta patología
de urolitiasis. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, pregunten, por favor. No me gusta que esto se traduzca en un monólogo. Muy bien. Continúa, por favor, con la siguiente. Ya. La anterior, por favor. Gracias, José Adolfo. Mire, esta patología, si nosotros no la tratamos adecuadamente, va a condicionar infecciones repetitivas, ¿no? El riñón se destruye y lo lleva a la insuficiencia renal, ¿no? Y la insuficiencia renal, pues, ya genera toda una serie de problemáticas. Vamos a la segunda. La segunda, otra de las patologías muy frecuentes en el adulto es el denominado síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrótico implica jóvenes, así como urolitiasis implica problema de cálculos, el síndrome nefrótico implica problema en la corteza renal. Implica problema en la corteza renal, ¿no? En la parte del glomérulo renal. Este es el glomérulo renal, ¿no? En la cual ustedes ven los ovidos capilares, el revestimiento de la cápsula de Bowman, los vasos aferentes, los vasos diferentes, ¿no? Y el tubo urinario. Esto es lo que hace. Acá a través de la arteriola aferente, llega al ovido de capilares. En el ovido de capilares se hace el proceso de filtración, ¿no? Se hace la reabsorción de los elementos que han podido pasar por la orina y que son necesarios por el organismo, y se hace la acción de la secreción tubular para luego excretarse. Entonces, este proceso se puede ver afectado. La nefrona es en la corteza renal, constituyendo de que haya deficiencia en la filtración, en la reabsorción y aumento en la secreción. Fundamentalmente, es una afección del glomérulo renal, de estos ovidos capilares, por diversas causas, jóvenes. No sabemos, puede ser infecciosa, puede ser inmunitaria, puede ser metabólica, no sabemos. ¿No? Entonces, pero es una patología muy severa, que si no se controla, lleva rápidamente en el transcurso del tiempo a la insuficiencia renal. Patología frecuente en gente jóvenes, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad inmunológica que afecta al glomérulo renal es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es más frecuente en mujeres y es más frecuente en mujeres jóvenes. Vea, imagínense ustedes una mujer de 25 años que tenga lupus. Si no se trata esto, a los 40, 45 años va a estar dependiendo de una máquina para poder sobrevivir. Y lo que le resta su existencia, si vive hasta los 60 años o hasta los 70 años, hoy día el promedio de vida de 70 años va a estar 25 años atada a una máquina para poder sobrevivir. Y como les comentaba al comienzo, nosotros no queremos tratar ese tipo de pacientes, queremos tratar la afección para que no genere ese tipo de secuela, que es muy lamentable tanto para la persona que la padece como para la familia que la tiene que acompañar en este mal permanente. Entonces, este es un problema. El problema del sistema nefrótico es problema del glomérulo, es decir, problema de la corteza renal. Adelante, continúa. Aquí está. Miren ustedes, esta es la... ¿Por qué? Aunque más adelante lo voy a explicar, ¿no? Cuando una persona orina, entonces los pacientes que están afectados por esta patología empiezan a notar que sus orinas son bastante espumosas. Entonces, cuando uno presenta orinas espumosas, hay que prenderse todas las alarmas, porque eso significa que la persona está eliminando proteínas a través de la orina. La eliminación de proteínas se llama proteinuria. ¿Y por qué se produce esto? Por esto, mire, hay daño, la enfermedad, ya sea inmunológica o metabólica, daña al glomérulo. Al dañar al glomérulo, el endotelio vascular se ve alterado
por lo tanto, aumenta la permeabilidad. Y al aumentar la permeabilidad, la albúmina, que es una proteína que habitualmente se filtraba a través de un glomérulo, al no tener esa capacidad de autorregulación, se va directamente a la orina. Aparece en la orina y por ende, ello jala, aparecen las orinas espumosas. Cuando hay orinas espumosas, inmediatamente indica que hay daño glomerular, que el endotelio vascular está alterado por alguna razón que se va a estudiar y que la permeabilidad está aumentada y por eso se está eliminando albúmina. No debe haber albúmina en orina. Al aparecer la albúmina en orina, ¿qué pasa en el organismo? La albúmina en la sangre disminuye. Y al disminuir, entonces se produce una hipoalbuminemia. ¿Por qué es importante la albúmina? Porque mantiene la presión oncótica, el ingreso y la salida de líquidos. Pero al estar disminuida la albúmina, se reduce la presión oncótica plasmática. Entonces, al reducirse la presión oncótica plasmática, aumenta el sodio, disminuye el retorno capilar y el sujeto se hincha. Entonces, hay una tríada diagnóstica para sospechar de que el paciente tiene un problema glomerular, un problema de un síndrome nefrótico. Primero dice, estoy orinando como espuma. Entonces usted frente a eso, pregúntele, ¿y si se hinchan los pies? Ah, sí, noto que se me están empezando a hinchar los pies. Por esta explicación fisiopatológica. Y si le toman una muestra de sangre y miden albúmina en sangre, esto está disminuido. Entonces, proteinuria, hipoalbuminemia, presencia de edema y aumento de lípidos sanguíneos son la tetra que caracteriza al síndrome nefrótico. Si hemos dicho que existen 1.200.000 de glomérulos en cada riñón, imagínense pues la severidad de esta enfermedad, de la enfermedad, para destruir estos 1.200.000 y llevar al sujeto a la disfunción renal. Entonces, esto es síndrome nefrótico. Presencia de albúmina en orina, pero sí, correcto. Normalmente les he dicho que no hay albúmina, solamente hay trazas, pero si la albúmina supera una cantidad mayor de 3.5 gramos por litro, eso es índice de rango de síndrome nefrótico. Porque hay otras patologías que pueden eliminar la orina, pero menor de esa cantidad. Por lo menos nos permite tener un techo para evitar llegar a este problema. Pero si tienen un paciente con albuminuria, con hipoalbuminemia, con edema y con hipercolesterolemia, ese es un síndrome nefrótico, jóvenes. Y tienen ustedes que llamarle la atención y actuar rápidamente. Actuar rápidamente porque ya les estoy diciendo que esto lleva a la insuficiencia renal crónica y sobre todo más tratándose de gente joven, que es lamentable que a los 40, 50 años tengan que empezar a depender de una máquina para poder sobrevivir. La siguiente, por favor. Esto es lo que reconoce, como le decía, pues miren ustedes, proteinuria mayor de 3.5 gramos por 24 horas. ¿No? Hipoalbuminemia menor de 3.5 gramos por decilitro. Edema, hipercolesterolemia y lipiduria. A veces los lípidos se secretan a través de la orina también, pero no, los componentes son los primeros 4: proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hipercolesterolemia. Ya lo saben, ¿no? La proteinuria, porque está alterada la permeabilidad del endotelio vascular que compone el glomérulo, que como sigue en el glomérulo renal. Esto lleva a que se elimine orina en orina, baja las concentraciones en la sangre y por lo tanto disminuye la presión oncótica y el sujeto empieza a presentar hinchazón de pies por retención de líquidos. Paralelamente hay aumento de la concentración de colesterol y o lípidos sanguíneos. La siguiente. Miren, y esto es lo que les comentaba. Esto es la denominada proteinuria. Esta es una muestra de orina. Vean ustedes la cantidad de espuma que hay, ¿no? Porque la persona evidencia esto, ¿no? Va al baño y orina abundante espuma. Carambas. Y algunos le prestan atención y otros no le prestan atención, pero es un signo precoz.
que hay que prestarle muchísima importancia a su presencia, porque nos está avisando de que algo raro está pasando en el organismo de esa persona, algo raro está pasando en la parte glomerular, algo raro está pasando en las nefronas, ¿no? Y que esto de acá, si no lo trato, me puede llevar a la falla renal. Niños pueden tener insuficiencia renal, pueden tener síntomas, pueden tener patología muy frecuente. Mujeres adultas, como la última recuerdo, jóvenes, pueden tener. Entonces, ¿qué cosa hay? Miren ustedes, acumulación de líquido. Esto es lo primero. En la segunda diapositiva del superior está la huella que deja la hinchazón, que se denomina fovea, ¿no? Los pies hinchados. Muchas veces el paciente no lo nota. Entonces ustedes tienen que preguntarle, ¿usted nota si sus zapatos ahora están entrando bien o tiene mayor dificultad? Él le dirá, bueno, no, ahora como que tengo que forzar porque está reteniendo líquidos. O a veces esos líquidos se acumulan en el abdomen y esa acumulación es ascitis. O a veces esos líquidos se acumulan en las manos, como lo está mostrando ahí, ¿no? Y el paciente empieza a presentar hipertensión arterial. Entonces, pero lo más importante es el edema. Lo más importante es no llegar a este estado de ascitis, no llegar a este estado de las manos, acá, porque la primera retención aparece en los pies. Eso, más orinas espumosas, lo debe poner en alerta a ustedes y actuar rápidamente para evitar que el daño se siga prolongando y siga deteriorando la funcionalidad renal. Edema, como les había dicho, y la hipoluminemia, y ya les he explicado, ¿no? Acá dice, la presencia de albúmina en la orina origina una caída en los niveles sanguíneos. Hay disminución de la presión oncótica y retención de agua en tejidos blandos. Este edema puede ser localizado, como en este caso puede ser una ascitis, puede localizarse en el corazón, derrame pericárdico, en los pulmones, derrame pleural, pero cuando hay líquido acumulado en todo el organismo, eso se llama anasarca. ¿Puede venir una persona en anasarca? Puede venir una persona en anasarca. Y es mucho más lamentable cuando el grupo etario afectado son niños. La siguiente. ¿Cómo lo tratamos a estos pacientes con problemas con problemas? Y aquí viene ya un poco lo de ustedes, ¿no? La capacitación a los padres para que ellos puedan reconocer los síntomas. No es exclusividad del médico. Ustedes van a intervenir, porque muchas veces estos pacientes los vamos a referir a ustedes para valorar el aspecto nutricional y ustedes también tienen que apoyar en esa función de que tenemos que capacitar a la familia para tratar a estos pacientes, más aún si son niños, ¿no? Tenemos que capacitar. Ahí empieza ya la valoración nutricional. Entonces, le tengo que dar una dieta baja en sodio. ¿Por qué le tendría que dar una dieta baja en sodio, señorita Cielo Alexandra? ¿Está la señorita Cielo Alexandra? A la 1, Cielo Alexandra. A las 2, Cielo Alexandra. Sí, profesor, sí lo escucho. Por eso respóndame, ¿por qué dieta baja en sodio? ¿Sabe o no sabe? Señorita Cielo, ¿sabe la respuesta o no? Señorita Cielo, ¿me escucha? Bueno, esas son las cosas que nos quedan en la duda entre nosotros, si está el usuario presente y está atendiendo, o no está presente, o está presente y no está atendiendo. Entonces yo hago una pregunta suelta, porque no es cómodo para una persona dar una clase y no saber si el resto está ahí. Si tenemos suerte con la señorita María Gualesca. María Gualesca, ¿está usted? Sí, profesor.
Entonces respóndame, ¿por qué hacemos dieta baja en sodio? ¿Me escuchó? Sí, porque va a ayudar a que se pueda controlar la presión arterial. ¿Cómo así controla la presión arterial? Bueno, ¿de qué años son ustedes? Señorita Connie, ¿de qué años son? ¿En qué año están? ¿Tercero? Tercer año. Ya, Sí. tercer año. Ok. Entonces, mire, le decimos, ahí empieza la valoración nutricional. Aparte de otras cosas, una de las cosas que ustedes van a limitar, van a disminuir, es el consumo de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio retiene agua. Y si es un paciente que ya está reteniendo agua, darle más sodio va a significar que el paciente se hinche más. Entonces, por eso es que ustedes van a decir alimentación baja en sodio. Y le van a indicar alimentos que contengan bajo contenido de sodio. Como la persona está hinchada, hay que favorecer la eliminación de líquidos. Entonces le damos diuréticos. Y como la persona está hinchada, le tenemos que decir, no tomes tanto líquido. Los requerimientos de una persona de líquidos es entre 30 a 50 centímetros cúbicos por kilo de peso. O sea, si yo peso 70 kilos, voy a necesitar más o menos un promedio de 2 litros por día a 3 litros y medio por día. No. Pero si esa persona está con problemas renales, no le puedo dar la misma cantidad. Le tengo que bajar. Entonces, ahí viene la intervención de ustedes y es importantísimo, como yo les comentaba al inicio, de que ustedes no se familiaricen con estas enfermedades porque va a ser el pan del día a día de su trabajo. De los que van a trabajar en el hospital, los que van a hacer acciones preventivas, tienen que prever ese tipo de situaciones. Pasa a la siguiente. Estas son lo que lleva en la presente. Vean ustedes la hemodiálisis, la diálisis, que puede ser la diálisis peritoneal en el caso del hombre o que puede ser la hemodiálisis en el caso de la dama, como en persona joven. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a este estado? ¿Por qué tenemos que estas personas tienen que, en el caso de la diálisis peritoneal, hacer los cambios 3 veces por semana, 3 veces al día? Y cada diálisis demora más o menos 3 horas y se dan por turnos. Hay que llevar a esta persona para que siga viviendo. Entonces tiene que ir lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Luego llegar a su casa, reposar, comer y dormir. Ese tipo de vida no es calidad de vida. Mantenemos una persona viva, pero sacrificando su calidad de vida. No podemos llegar a eso. Tenemos que ser personas, actores, que debemos identificar las alarmas tempranas que puedan presentar ciertas personas y estar atentos a ellos. ¿Qué puede producir daño glomerular? Complicaciones inmunológicas como el lupus. Complicaciones metabólicas como la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus se acumulan depósitos de amiloide en el glomérulo, dañan el endotelio vascular y llevan este tipo de problemas. Problemas de hipertensión arterial, la presión elevada sostenida golpea los glomérulos, daña el endotelio vascular, se altera la filtración, la reabsorción y se favorece la secreción. Entonces, pues, no, estas dos, hay muchas enfermedades al riñón, ¿no?, que van a contestar este tipo de desenlace o de resultado final. El paciente con insuficiencia renal crónica que requiere, pues, de esto. Entonces, nosotros no debemos llegar a ese tipo de extremos. Dame la siguiente, por favor. Entonces, para esto, miren ustedes, es que ustedes
ya con el paciente dañado, establecido, tienen que tener arte para tratar desde el punto de vista nutricional. No se trata de ser esquemáticos, no se trata de tener un listado y esto es así, 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 porque es individualizado para cada paciente. No se queden en la rutina de ser esquemáticos. Entonces, en la valoración nutricional, algunas generalidades jóvenes. Valorar y monitorear el estado nutricional en los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica y en la terapia renal sustitutiva. ¿Eso qué quiere decir? Una cosa es alimentar a un paciente con una insuficiencia renal crónica sin diálisis y otra cosa es alimentar a un paciente con una insuficiencia renal crónica con diálisis. Por eso es que es esta expresión. Tienen que valorar y tienen que monitorear el estado nutricional en los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica y en terapia renal sustitutiva. Terapia renal sustitutiva se refiere a la diálisis. ¿Ok? Entonces, es lo mismo darle de comer a uno que no orina, a uno que sí orina. Definitivamente la respuesta es sí. Tienen primero que valorar eso. La valoración nutricional permite detectar, miren, factores desencadenantes de la malnutrición. Identificar el paciente en riesgo y planificar, como es obvio, el tratamiento nutricional. ¿Cómo pueden ustedes detectar factores desencadenantes? Si ustedes tienen un paciente de 50, 60 años que ya tiene la próstata crecida, que está condicionando uropatía obstructiva y que esto le está favoreciendo el fallo renal, ustedes tienen que tratar de decirle a esa persona, ¿sabes qué? Opérate. Opérate porque esto te va a llevar a una falla renal, ¿no? Irreversible, de los cuales vas a tener que depender después de una máquina para poder sobrevivir. ¿Quiénes son los pacientes en riesgo? El paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente que tenga una enfermedad inmunológica, como ya le había mencionado, el lupus eritematoso, ¿no? Entonces, los pacientes con uropatía obstructiva tienen que saber identificar, y como le digo, y en cada uno de ellos, planificar el tratamiento que sea, señores, como les repito, es muy diferente tratar al renal crónico que orina que al renal crónico que no orina. Entonces, cuando venga un paciente y diga, doctor, mi médico me ha admitido ante usted porque para que me haga el aspecto nutricional, yo sufro del riñón, tengo insuficiencia renal crónica, la primera pregunta que ustedes tienen que hacer es, señor, ¿usted orina o no orina? Sí, doctor, sí orino. Ya. Si orina, ¿qué lo deja usted un poco más tranquilo? Porque sabe que están eliminando sustancias tóxicas por la orina y por lo tanto le va a permitir a ustedes tener un margen para poder actuar antes del deterioro final de dicho órgano. El segundo punto que tienen ustedes que considerar es que no existe un solo marcador, señores, que permita valorar, que permita hacer una valoración completa e inequívoca del estado nutricional. O sea, van a acudir a la bibliografía y van a decir, oiga, estos marcadores, ¿no? El índice de masa corporal, el perímetro abdominal, ¿no? El peso, la talla, todo tiene que ser complementario, todo conforma un conjunto de variables que al final le van a poder ustedes detectar, pero no se guíen por un solo marcador. Índice de masa corporal. Yo tengo 27, hoy estás con sobrepeso, pero yo de aquí a un par de meses puedo estar con 30, ya soy obeso. Y si yo le hago un seguimiento únicamente a ese marcador, puedo caer en error de valoración. Entonces, ese es primero, o sea, hay que identificar, hay que decir que no hay un solo marcador, y el otro es que el propósito de la dieta es mantener un equilibrio en los niveles de electrolitos, en los niveles de minerales, en los niveles de líquidos
y en los niveles de carbohidratos, lípidos y proteínas cuando el paciente está en una insuficiencia renal crónica o está en diálisis. Ustedes son los responsables de mantener esos niveles. ¿Cuánto de sal le voy a dar? ¿Cuánto de potasio le voy a dar? Entonces, ¿cuánto de proteína le voy a dar? ¿Es bueno que un paciente renal crónico coma carne? Y si es así, ¿cuánto debe de comer? Y si no es así, ¿cuánto debo limitarle? ¿Cuáles son los requerimientos basales de sal para un individuo? Para poder saber yo cuánto es lo que tengo que aumentar o disminuir en un paciente afectado. Ese es el arte que van a tener cada uno de ustedes, ¿no? Porque al paciente A solamente requiere 50 gramos de sal, el paciente C requiere 80 gramos, el paciente E requiere 100 gramos. Entonces, todos los pacientes son individualizados, todos los pacientes tienen su propia realidad y ustedes deben aplicar su conocimiento para adaptarlo a la realidad de cada paciente que van a ver. No guiarse por un protocolo y a todo el mundo le damos esto. No quítale el potasio, quítale la sal, dale proteínas más, dale lípidos, no es así. La otra cosa es que tienen que saber que comer los alimentos correctos, y eso lo tienen que hacer ustedes en este tipo de pacientes. Y evitar, generalmente, como en toda generalidad, ya sea en un renal crónico como sin diálisis, los alimentos con alto contenido de sodio. Porque el sodio retiene agua. Y estos pacientes ya tienen dañado el endotelio vascular y tienen una hipolinemia y están edematizándose, y al darle más agua, al retener más agua, voy a hincharlo más. Potasio, porque el potasio se elimina a través de la orina. Si yo no orino, no elimino potasio. Y eso es muy peligroso, porque se va a acumular potasio en la sangre y me puede producir un paro cardíaco y muerte del paciente. Entonces, una cosa es que el paciente orine y otra cosa es que el paciente no orine. Una cosa es que el paciente orine los volúmenes normales, 1.500, 2.500 por día, que aquel paciente que orina 800, 700 centímetros por día. Entonces no le voy a dar los suplementos alimentarios normales a uno que orina 1.500, a uno que orina 800 y a uno que no orina. Ese es el arte que van a tener los nutricionistas para poder manejar la valoración nutricional de estos pacientes. Hay muchas variables, como ustedes ven, ¿no? Como dice, comer los alimentos correctos y evitar los alimentos con alto contenido de sodio, de potasio y de fósforo puede prevenir o puede retrasar algunos problemas de la salud causados por la enfermedad renal crónica. El paciente con enfermedad renal crónica es el paciente hipertenso. Entonces, si yo le disminuyo la sal, estoy contribuyendo a prevenir nuevos episodios hipertensivos. Por eso, prevenir. Si la persona no elimina, entonces el potasio se aumenta. No. Si la persona no orina, se está hinchando, le tengo que dar menos líquido. Lo que la persona come y bebe podría también afectar la eficacia de los tratamientos para la enfermedad renal. ¿No? Porque ¿de qué me sirve a mí que yo dialice a un paciente, no le elimino todos los productos tóxicos, si saliendo de ahí, al día siguiente se va a una pachamanca, come pues toda la carne que quiere, todos los alimentos que quiere, no hace el apoyo al soporte nutricional indicado? Hay esas personas. Entonces, estas son algunas generalidades, jóvenes, que ustedes los tienen que aplicar en su actividad profesional al futuro de aquí a unos años cuando egresen de la universidad. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Acá hemos puesto enfermedad renal crónica. No he hecho la diferenciación entre diálisis y no diálisis.
tiene un aspecto general. Dice, en los pacientes con enfermedad renal crónica se necesita necesariamente hacer cambios en su dieta. O sea, el primer principio que ustedes quieren decir, pacientes con enfermedad renal crónica, aunque no lo conozcan, ya saben que tienen que establecer una dieta individualizada para ellos. Les tienen que variar su comida, si les va por primera vez a la consulta. ¿No? ¿Qué van a ver? ¿Cuáles van a ser esos cambios? Oiga, señor, usted tomaba 3 litros de agua, ahora va a tomar 1 litro. O sea, restringir la cantidad de líquidos, porque ya saben que ese paciente se hincha, retiene líquidos. ¿No? Consumir una dieta baja en proteínas. No le vamos a dar carnes rojas todos los días, porque son proteínas. Pero este señor no está reabsorbiendo las proteínas. Va a seguir eliminando, va a seguir disminuyendo la presión oncótica, van a aumentar sus productos tóxicos, como son la urea, la creatinina, y voy a desfavorecer al paciente. Reducir el consumo de sal, porque ya he explicado, del potasio, del fósforo. Y obtener suficientes calorías si está bajando de peso. Si no le voy a dar proteínas, ¿de dónde va a sacar calorías? De carbohidratos. También tienen que tener en cuenta que es posible que la dieta se altere más si su enfermedad empeora o requiere diálisis. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? De que ustedes tienen que tener conocimiento de la evolución dietética y de la evolución clínica. Entonces, no van a decir, señores, haga esta dieta por 1 mes, porque de aquí a 1 mes, eso que ustedes les prescribieron hoy día puede ser completamente dañino. Tienen que tener un monitoreo cercano, ¿no? Cada semana, ¿no? Para que vean cómo está respondiendo el paciente a la dieta y si está cumpliendo lo fundamental es si está cumpliendo. Nuestros pacientes acuden a nosotros cuando ya están con una enfermedad avanzada. No podemos hacer prevención porque no nos consultan. ¿Cuántos de ustedes tienen un resfrío? ¿Van al médico? No van al médico. ¿Cuándo van al médico? Cuando ya se les cerró el pecho, cuando ya tienen una bronquitis, recién van al médico. Sí, doctor, yo desde hace 3 días estaba resfriada, pero está iba a la farmacia, tomaba mis medicamentos, pero así es nuestra gente. No cumple, no acude oportunamente y no cumple. El diabético, ¿cuántas veces le decimos, señora, limite sus ingestas? Parece que se aplica ese dicho que dice, lo prohibido es más atractivo, ¿no? Y come. ¿Cuántas veces le decimos al hipertenso, no coma sal o reduzca su contenido de sal? Y lo hace. ¿Cuántas veces le decimos al paciente que no fume? Y fuma. Y termina en un cáncer. Porque esa es la idiosincrasia de nuestra población. Con esa gente ustedes van a tratar. Por eso es que las dietas no son estáticas. Las dietas son dinámicas y se van variando de acuerdo a la evolución del paciente. Vean ustedes, el paciente con enfermedad renal, yo le digo, solamente vas a comer 300 miligramos de proteínas, un trozo de carne, ¿no? Que está orinando. El paciente que está en diálisis, vas a comer 100 gramos de proteínas, porque está en diálisis. Si ese paciente yo lo trasplanto, le voy a decir, come normal. Vean ustedes cómo la condición clínica ha ido variando y cómo la dieta también va a variar. Por eso, la dieta no es estática del paciente renal. La dieta es variable de acuerdo a la condición clínica del paciente, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, de acuerdo al empeoramiento de la enfermedad. Dice acá, se puede recomendar una dieta rica en proteínas, ¿no? Pescado, ave de corral, carne de cerdo o huevos, en reemplazo de las proteínas de origen animal, ¿no? La carne, el cordero, la vaca, etc. Las personas en tratamiento con diálisis deben de comer de 8 a 10 onzas de alimentos ricos en proteínas cada día. ¿Qué quiere decir? De 8 a 10 onzas. De 240 a 300, porque saben
que tiene pues, cada oso tiene 30 centímetros cúbicos aproximadamente. Los pacientes, las personas con diálisis, y estas son los pacientes que están con diálisis, necesitan una dieta especial para reducir la acumulación de productos residuales de su cuerpo. No, el paciente que está con diálisis no elimina los tóxicos. Tiene que entrar a esa máquina para que la máquina, a través de un sistema de depuración, elimine. No. Entonces, a esos pacientes hay que limitar los líquidos que beben entre los tratamientos. Importante porque la mayoría de las personas en diálisis orinan muy poco. Sin la micción, es decir, sin orinar, el líquido se va a acumular en el cuerpo y causará un exceso de líquido en el corazón, derrame pericárdico, en los pulmones, derrame pleural, en el abdomen, ascitis, y se generaliza anasarca. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en consideración. Sigue, por favor. Acá está. Otra cosa que ustedes tienen, No, a ver, continúa. Sigue adelante. Sigue. Sigue, por favor. Ya. Sigue. Connie, avanza. ¿Eso es todo? Ahí es la última página. A ver, más atrás. Disminuye. Eso se había pasado. Otra cosa que ustedes tienen que tener en consideración es la ingesta de carbohidratos, la ingesta de grasas y la ingesta de proteínas. Estoy tratando de darles un resumen de los aspectos más generales y concientizarlos respecto a eso, pero esto tiene que ser complementado con la revisión bibliográfica respectiva. El tema es muy interesante, es muy extenso, es muy importante, ¿no? Y es muy difícil condensar todas las variables que acompañan a este tipo de pacientes. Pero hay algunas generalidades que tienen ustedes que tomar en consideración. Carbohidratos. Por ejemplo, tienen que saber que los carbohidratos son una buena fuente de energía. Y cuando el paciente tiene una dieta baja en proteínas, tenemos que darle calorías, acudimos a los carbohidratos. Si se ha recomendado una dieta baja en proteínas, se puede reemplazar las calorías de las proteínas, ¿no? Con frutas como son con frutas, pan, granos, verduras. De ser necesario, carbohidratos, puede incluso comer postres ricos en calorías, pasteles, galletas, siempre y cuando, limite los productos hechos de productos lácteos, chocolates, nueces o plátanos o bananas. Las bananas tienen potasio. Chocolate tiene potasio. Entonces, hay que considerar eso. En cuanto a las grasas, también son una buena fuente de calorías. Se recomienda usar grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Aceite de oliva, aceite de canola, aceite de cártamo, para proteger la salud del corazón. Es lo que nosotros recomendamos, pero la otra cosa es que tenemos que tener en cuenta el aspecto social de nuestros pacientes. No todos podemos comprar un aceite de oliva, pues compramos el aceite convencional. Proteínas. Las dietas bajas en proteínas sirven antes de empezar la diálisis y está basada en su peso, en la etapa de la enfermedad, en la cantidad de músculo que tiene y otros factores, lo que hablábamos, ¿no? No podemos uniformizar en base a un solo parámetro. Hay varios parámetros, ¿no? Cuando la persona empieza la diálisis, necesita comer más proteínas, ¿no? Recomendándose una dieta rica en proteínas. Miren ustedes, ¿eh? No coma proteínas porque eso produce más urea y creatinina, pero si empieza la diálisis, le pueden dar, ahí es la valoración. Si se va a dializar mañana y el hombre quiere comerse un bistec el día anterior, denle. Porque al día siguiente va a la máquina y lo va a depurar. ¿Ok? Muy bien, continúa por favor la siguiente. Otras consideraciones, los líquidos, ya hemos hablado. Hay que restringir la cantidad de líquidos, ¿no? Y esta restricción va a ir variando según el avance de la enfermedad. Hay alimentos que contienen mucha agua, sopas, gelatinas, helados,
la lechuga, los tomates, todas esas cosas que ustedes seguramente las van a saber en detalle, son alimentos que tienen mucho líquido y por lo tanto su uso está restringido, no está prohibido, está restringido. Disminuyan, no prohíban. Ustedes habrán escuchado, paciente hipertenso, no sal. A ver, ¿alguno de ustedes ha probado una comida sin sal? Ni ustedes mismos la van a pasar, pero sí hay que reducir la cantidad. Otro elemento que tienen que ustedes que tener en consideración es respecto a la sal o el sodio, por las condiciones que ya les he puesto, porque aparte de ayudar a controlar la presión arterial, evita la acumulación de líquidos. También hay que disminuir el ingesta de líquidos. El potasio, ya lo habíamos mencionado, el potasio se elimina a través de la orina. Las concentraciones tóxicas de potasio pueden provocar daño cardíaco y la muerte del paciente. Y otra cosa que no lo había puesto acá, pero que por favor lo tienen que tener presente, es el fierro, el hierro. Ustedes saben, jóvenes, que el riñón, aparte de las funciones que les he mencionado, tiene una función hormonal, ¿no? Esa función hormonal consiste en que el riñón produce una hormona, una sustancia que ayuda a regular la presión arterial, que ayuda a regular la formación de eritrocitos en la médula ósea, y es la eritropoyetina. ¿No? Cuando el riñón falla, no se produce eritropoyetina o disminuye la eritropoyetina. Por lo tanto, la formación de glóbulos rojos se ve disminuida. Y eso les explica a ustedes por qué el paciente con insuficiencia renal crónica tiene anemia. Estás anémico, no estás comiendo bien. No es tanto por eso, es porque la función hormonal del riñón ya está abolida por el deterioro que tiene este órgano. Entonces hay que darle hierro. Hay que darle hierro. El problema con el hierro es que produce estreñimiento. Y aquí viene el arte, una vez más reitero, el arte de ustedes de poder adecuar sus conocimientos a la individualidad necesaria de cada paciente. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto a la valoración nutricional, con respecto a la enfermedad renal, que yo les quería conversar con ustedes, ¿no? Y espero, ¿no?, de que esto los motive y los concientice de una patología muy frecuente y que necesitamos definitivamente del aporte de ustedes como especialistas en nutrición para poder darle una calidad de vida a este tipo de pacientes. Por mi lado, esto es lo que yo quería comentarles a ustedes. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, hacerla para responder al respecto. ¿No tienen preguntas? Bueno, esperamos que hayan entendido lo que he tratado de hacer con ustedes, ¿no? Y si es así, ya nosotros seguramente nos vamos a conocer presencialmente en la próxima clase que tenga. Connie, ¿cuándo es la próxima clase que tengo con ustedes? ¿Te acuerdas? No, tendría que fijarme en el sílabo. Cualquier cosa le comento. Mándame, por favor, te voy a pedir encarecidamente, porque yo le he pedido al doctor Díaz que me envíe el sílabo, pero no me lo envía hasta ahora. Puedes enviarme el sílabo, ya tienes mi dirección electrónica por el correo que te he enviado con la presentación. ¿Sí? Sí, doctor, se lo voy a enviar. Bien, jóvenes, yo les agradezco la atención y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad ya de una manera presencial y poder hacer una presentación interactiva con esto. Lean y gracias por su atención. Buenas noches.